Y bueno, pues no pasando a más, vamos a compartir la palabra. Y fíjense que cuando nosotros pensamos cómo eran los días de David, pues muchas veces a nosotros se nos viene en mente, ¿verdad? Que pues a David, que era un compositor, ¿verdad? Que componía cantos hermosos para el Señor. O incluso cuando nosotros pensamos cómo eran los días de nuestro Señor Jesucristo, pues se nos viene a nuestra mente, ¿verdad? Que era, pues que había milagros, que el Señor Jesucristo hacía milagros, prodigios, ¿verdad? Y también incluso cuando se nos viene a nuestra mente cómo eran los días de Pablo, yo creo que muchos se nos viene, ¿verdad? Que Pablo era un guerrero, era un apologista, así se le llama a un defensor de la fe. Ya sabemos que Pablo, ¿verdad? A donde quiera que él iba, él defendía su fe, ¿verdad? Que era la palabra del Señor. Pero si nosotros nos ponemos a pensar cuándo será la venida del Señor, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Nos dice Él que será como en los días de Noé. Amén. Y hoy vamos a hablar así este tema, como en los días de Noé. Y vamos a ver qué es lo que dice al respecto la palabra del Señor. Y muchas veces cuando nosotros hablamos de Noé, ¿verdad? Se nos viene a nuestra mente el arca, los animalitos, ¿verdad? O el diluvio. Pero muy pocas veces nosotros pensamos en lo que pasó en aquellos tiempos, ¿verdad? ¿Por qué el Señor tuvo que mandar el diluvio? Y fíjense que en Mateo 24, 36 al 39, Mateo 24, 36 al 39, el Señor nos dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y viviendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y para profundizar, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiso decir el Señor? Que su venida será como en los días de Noé. Pues vamos a ver qué es lo que pasaba en aquellos tiempos, en los días de Noé, porque esa es una señal de la venida del Señor. Amén. Y nosotros vamos a ver que aquellos días o aquellos tiempos de Noé son parecidos a los días de hoy. Amén. Y primero que nada, ¿verdad? Vemos que Noé, él vivió unos momentos muy difíciles en sus tiempos. Él vivió en una generación, ¿verdad?, que se deleitaba en el pecado, le gustaba la maldad e incluso le había dado la espalda a Dios. Era un tiempo donde había mucha rebelión, había mucha maldad en la tierra. Pero a pesar de que la sociedad estaba corrompida, Noé fue un hombre de fe. Era del tamaño más o menos como del Titanic, ¿va? Pues nosotros no sabemos qué medidas eran, pero bueno, ahí dice qué medidas eran, pero haga de cuenta, si usted ve el Titanic, pues es un barco inmenso, y más o menos así era el arca. Amén. Y fíjense que en tiempos de Noé la violencia, la depravación, ¿verdad?, de la sociedad ya había rebasado los límites. Por eso el Señor tuvo que mandar un juicio. Amén. Y a pesar, fíjense que de que Noé duró 120 en construir el arca, a la gente prácticamente tenía a Noé como si fuera un loco, ¿verdad? Porque no creían que iba a venir un diluvio, y eso muchas veces ha pasado el día de hoy, o muchas veces pasa con nosotros, porque muchas veces nosotros predicamos, ¿verdad?, que acerca de que lo que dice la palabra, ¿verdad?, que va a venir un juicio. Porque muchas veces no queremos hablar sobre ese tema, porque mucha gente tal vez, ¿verdad?, no, se incomoda. Yo una vez estuve hablando, ya tiene un tiempo atrás, estaba compartiendo con unos hermanos acerca de la ira de Dios, y yo me acuerdo que sí me hicieron un comentario que me dijeron: oye, hermano, pero pues es que que de la ira de Dios como que no es un mensaje para hablarlo. Pero aquí está escrito sobre la ira de Dios, ¿verdad? Y muchas veces cuando nosotros, ¿verdad?, sabemos que Dios es amor, y por eso estamos aquí, por el amor de Dios, ¿verdad?, por su misericordia, estamos aquí nosotros.
Pero así como dice Pablo, yo no rehusé de hablarles todo el consejo de Dios. Así como hablaba de que nosotros tenemos salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, también les decía, decía Pablo, como cuando fue a los Corintios, ahora el Dios de este mundo manda a todos que se arrepientan. Amén. ¿Por qué? Porque sabe que va a venir un juicio. Y nosotros ya sabemos cuál es ese juicio, lo que habla en Apocalipsis. Amén. Y ya sabemos también incluso que Dios, ¿verdad? Él no quiere la destrucción del impío ni del pecador, ¿verdad? Porque Él dice que Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces la gente, como vemos hoy en día, ¿verdad? Prefieren vivir así, ¿verdad? Alejados del Señor, no les importan las cosas de Dios. Y eso es lo mismo que pasaba en tiempos de Noé. La gente se deleitaba, ¿verdad? Estar en el pecado, ¿verdad? Porque fíjense, hoy en día también podemos ver que el hombre, ¿verdad? Como dicen, ha avanzado en todo, en la ciencia, el internet, el hombre ha ido a la luna y de todo. Pero fíjense que el corazón del hombre sigue siendo el mismo, que al igual que los tiempos del Noé, ¿verdad? Tienen un corazón, ¿verdad? Malo, perverso, pecador, que le gusta, ¿verdad? Deleitarse en la maldad, ¿verdad? Porque hoy en día, ¿verdad? Vemos que los gobiernos ya han legalizado muchas leyes, por ejemplo, como el aborto, la homosexualidad, ¿verdad? Todo eso lo hacen ver que es correcto, ¿verdad? Y muchas veces, incluso cuando uno habla sobre estos temas, muchas veces los videos los quitan de YouTube, los quitan de internet. ¿Por qué? Porque luego dicen, estás infringiendo, ¿verdad? Como el pensamiento de la gente. O sea, tú ya no puedes hablar sobre ciertos temas. Y cuando nosotros hablamos de esos temas, es porque aquí está escrito, ¿verdad? Aquí está escrito y más adelante vamos a verlo. Amén. E incluso, ¿verdad? Hoy en día también incluso dicen que ya la Biblia es como obsoleta, que no es la verdad, ¿verdad? Muchas veces cuando tú hablas acerca de estos temas, ya te dicen a ti que eres como un retrógrada, ¿verdad? O sea, como que vives en el pasado. O sea, dicen, todavía vives o sea, lo que dice la Biblia, vives en el pasado, dice, ya modernízate, estamos en otros tiempos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dice que la palabra del Señor no pasa, ¿verdad? Y entonces hoy en día también incluso ya se ha perdido el concepto de lo que es el matrimonio, ¿verdad? Porque sabemos que el matrimonio Dios lo instituyó como hombre y mujer. Y hoy en día ya hay tantas cosas como para el matrimonio, hombre con hombre, mujer con mujer, e incluso hasta ya hay ciertos países donde ya hasta se quieren casar con sus animales. No sé si han visto eso. Yo imagino que sí, ¿verdad? Porque pues nosotros como creyentes debemos estar también al tanto de lo que pasa alrededor de nosotros, ¿verdad? Yo me acuerdo que platiqué con mi mamá. Estábamos platicando me estaba platicando, ¿verdad? Sobre esos temas y le estaba diciendo a mi mamá, le digo, oye, cuando tú eras joven, ¿a poco veías todo lo que está pasando ahorita? Y dice, no, nada que ver. Dice, nada que ver, dice, pero, o sea, hoy es algo ya normal ver todo eso. Y todo eso, lo que pasa el día de hoy, es lo que pasaba en los tiempos de Noé. Por eso, como les digo, así como dice el Señor, su venida va a ser como cuando la humanidad esté como esos tiempos. Ahora, nosotros creo que ya pasamos y hasta los rebasamos, porque ya la sociedad, como dicen, va de mal en peor. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a Génesis 6, porque los veo muy pensativos. Génesis 6, y es ahí donde vemos que el Señor dice, ¿verdad? Como en los días de Noé, así será su venida. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor en Génesis 6, qué es lo que estaba pasando. Génesis 6 dice en el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo
solamente el mal. ¿Cómo dice? Todo designio de los pensamientos del corazón. O sea, la gente, su pensamiento o lo que ellos querían hacer era hacer pura maldad. Ellos se deleitaban en la maldad. Ya como dijo Isaías, que a lo malo lo llamaban como bueno. Lo hacían ver que era correcto. ¿Y a poco hoy en día no vemos todo eso que está pasando? Que lo hacen ver, todo lo que estamos viendo el día de hoy, lo hacen ver que está correcto. Y como muchos dicen, y vienen cosas peores. Vienen cosas peores. Por eso nosotros, ¿verdad? Como hijos del Señor, debemos de estar preparados, debemos de estar firmes. Amén. Y aquí, ¿verdad? Como dice, todo designio de los pensamientos del corazón. Y sabemos, ¿verdad?, que los pensamientos vienen aquí del cerebro, ¿verdad? Donde están las neuronas, las que hacen que trabaje el cerebro, tome decisiones y todo, ¿verdad? Y que, ¿verdad?, son las que reciben información y todo. Pero se cree que hace más de 25 años o más ya se descubrió que también el corazón tiene una parte de neuronas. Por eso aquí dice, todo designio de los pensamientos del corazón. O sea, por eso muchas veces nosotros podemos, nuestro corazón, como dice, muchas veces nos engaña en hacer ciertas cosas que pensamos que es correcta. Porque ¿qué es lo que dice Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Verdad? Por eso nosotros que estamos ahorita en el camino del Señor, ¿verdad? Siempre por eso cuando tal vez nosotros queremos tomar malas decisiones, por eso, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos dirige. Amén. Pero aquí dice el Señor que muchas veces nuestro corazón es engañoso. Por eso muchas veces nosotros nos dejamos ir, como dicen, con la finta. ¿Verdad? Que podemos hacer, que yo pienso que esto es lo correcto y muchas veces eso está mal. Amén. Y entonces vemos que la generación de Noé, ellos solamente pensaban en hacer el mal, ¿verdad? Ellos nunca pensaban en ayudar al prójimo, ellos solamente pensaban en ellos mismos, eran personas egoístas, ¿verdad? Que solamente se deleitaban en la maldad. Porque en el versículo 6 de Génesis 6 dice la palabra, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió el corazón. Y fíjense que muchas veces aquí cuando nosotros, ¿verdad?, como dice Sammy, muchas veces quedamos patinando porque dice, y se arrepintió Jehová, o sea, se arrepintió el Señor. Más que nada esta palabra que se arrepintió no es la palabra como la que necesita el ser humano, de arrepentirse, ¿verdad?, para aceptar al Señor Jesucristo, sino que esta palabra prácticamente quiere decir que se decepcionó el Señor de haber hecho al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano, como dice aquí, se estaba deleitando en la maldad. ¿Y saben por qué? Muchas veces también, aquí como dice que el Señor se decepcionó, porque Él es nuestro creador. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Él. Amén. Porque fíjense, ni ¿verdad?, lo que es un ángel, un serafín, ¿verdad?, no se puede comparar. No se puede comparar con el ser humano. Porque nosotros somos la creación de Dios. Nosotros somos hechos a la imagen del Señor. Y muchas veces sabemos cuando el ser humano, ¿verdad?, está en pecado, pues el pecado no trae orgullo. El pecado, ¿verdad?, trae vergüenza. ¿Verdad? Cuando le fallamos al Señor, el pecado, ¿verdad?, trae vergüenza. Y si nosotros no enderezamos nuestro camino, ¿qué es lo que sigue? Sigue el dolor y destrucción. Amén. Por eso, ¿verdad?, muchas veces cuando, un ejemplo, cuando muchas veces los hijos, ¿verdad?, le fallamos a nuestros padres, ¿verdad? Muchas veces los decepcionamos, ¿verdad? Pero si nosotros no nos arrepentimos o no nos enderezamos el camino, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener como dicen, un camino de perdición o un final trágico, ¿verdad? Y eso, como yo se los he comentado, yo ahorita regresando para atrás antes de venir a los caminos del Señor, y digo, ¿verdad?, gracias al Señor que como mi mamá me aguantó mucho y también mi papá, pero sí, yo sé que pues de una otra manera pues tal vez era tristeza, ¿verdad?, así como mi comportamiento, pero mira, gracias al Señor que me dio la oportunidad de conocerlo. Y ahorita, ¿verdad?, como dicen, ya son otras cosas con mis padres.
Ya hasta les puedo decir así, que los quiero, ¿va? Que los amo. Porque antes ya ve que cuando, pues bueno, yo lo digo por mí, en mi persona, que yo cuando no conocía del Señor, pues esas palabras ni siquiera, dijéramos, las conocía, ¿verdad? Pero bueno, sigamos, mis hermanos. Ahora también las personas, ¿verdad? En tiempos de Noé, no eran personas sin conocimiento. Imagínense, ¿cómo construyó Noé el arca? Si no había máquinas como las que hay ahorita. O sea, sabemos, ¿verdad? Que Dios le dio la sabiduría, el conocimiento, todo, ¿verdad? Para que Él las hiciera. Le dio también las medidas. Pero fíjense que ese arca, ¿cómo pudo aguantar el diluvio? Fue una, como dicen, una obra maestra, el arca de Noé, ¿verdad? Porque imagínense, el Titanic, que dicen que nada más salió cuatro días sobre el mar y ya, a los 4 días se hundió. Y el Titanic, y el arca de Noé, que estuvo 5 meses en el mar, en las tormentas, el diluvio, que no era la misma, o sea, si se imaginan, los mismos materiales no eran los mismos como el Titanic. Pero creo, supuestamente, por ahí hay un dicho que según dicen, que el que hizo el arca de Noé el que hizo el Titanic dijo que ni Dios podía hundir ese barco. Creo lo que dice, ¿verdad? Que él dijo así, porque vio el Titanic una obra maestra. Lo vio bien bonito y dijo, no, ni Dios puede tirar o hundir este barco. ¿Y qué es lo que pasó? No duró ni 4 días en el mar. Imagínense el arca de Noé, 5 meses en el mar, aguantando todas las olas, las tormentas. Wow, yo me pongo me imagino y digo, ¿verdad? Qué obra de arte, ¿verdad? Que hizo Noé. Pero bueno, como recordemos, ¿verdad? Que estamos hablando de que la generación de Noé, ¿verdad? Que vivía en tiempos, ¿verdad? De que le gustaba hacer la maldad. Pues hoy igual, no estamos lejos de eso, ¿verdad? Porque hoy en día incluso el ser humano juega a ser Dios, ¿verdad? Con la clonación de animales, la clonación del ser humano, ¿verdad? La otra estaba viendo la noticia que ya a un científico chino, creo ahorita está en la cárcel porque él clonó a unos niños. O sea, ella le puso, no, pues que queremos que ojos azules, que nariz y todo eso. O sea, él ya está, el ser humano ya está jugando a ser Dios. Y eso mismo también pasaba en la antigüedad. Porque, fíjense, ustedes saben quién es, se llama Elon Musk. ¿Sí saben quién es? ¿Verdad? Es como dicen, es un cerebrito de estos tiempos, ¿verdad? Pero fíjense, ustedes lo pueden buscar, se llama, así que él está haciendo como una investigación, o ya estás trabajando en eso, que se llama Neuralink, algo acerca del cerebro. Pero él dice que, y ya está en eso, él dice que él puede, según que lo va a usar para algo bueno, pero supuestamente va a llegar un tiempo que lo que estamos viendo en las películas, como todo ese tipo de que los robots y todo eso que hay, va a llegar un tiempo que incluso, tú puedes si ya no quieres como que vivir, supuestamente esa es la idea también, si ya te aburres de estar aquí en este mundo, pueden meterte según tu cerebro como a una máquina y todo eso, y pueden investigarlo, ¿verdad? Para que vean, pero fíjense hasta dónde ha llegado el ser humano. Ya hasta dónde ha llegado, ¿verdad? Ese pensamiento de que, como les digo, ya el hombre o el ser humano está queriendo ser Dios. Pero vamos a continuar aquí en Génesis 6. Génesis 6:11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Cómo estaba la tierra? Llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida. Fíjense, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré
con la tierra. Entonces, ¿cómo dice que la tierra estaba llena de violencias? Y es algo, violencia, como dicen, la violencia que genera, violencia. Y es algo que vemos el día de hoy. Hoy no estamos lejos de eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos ver? Hay guerras, todo ese tipo de cosas que hacen guerras por negocio, por lo que sea, ¿verdad? El secuestro allá en nuestros países, ¿verdad? Antes se podía decir que se metían los malos con los malos. Ahora ya, si tú tienes un negocio, una tiendita, ya van y ya quieren su dinero. Y si no, te andan hasta matando, ¿verdad? Ya ahora sí, vemos que, como dijo Daniel, ¿verdad? Que cuando aumentara la ciencia, la maldad también iba a aumentar. Y es lo que vemos hoy en día. La ciencia sigue yendo hacia arriba. La maldad no va a bajar. Cada año que pase, va a haber más maldad, ¿verdad? Nosotros podemos decir, ay Señor, ¿verdad? Que pues no queremos ver eso. Pero es algo que está escrito. Es algo que está escrito y ya sabemos lo que dice Mateo 24. En Mateo 24, antes de llegar a eso que dijo el Señor, como en los tiempos de Noé, en Mateo 24, si lees desde el principio, habla de todo eso, que va a haber rumores de guerras, pestes, enfermedades, pero todo eso tiene que pasar. Todo eso tiene que pasar. Así es, y entonces, ¿verdad? Es lo que vemos el día de hoy, ¿verdad? Todo ya también ya está corrompido. Nosotros ya no sabemos ni quiénes son los buenos, ni quiénes son los malos. Muchas veces allá en nuestro país, ¿verdad? Cuando tú vas a buscar justicia, también ya hasta le piensas. Porque en esa que tú vas a buscar justicia, ya hasta ya no puedes regresar a tu casa, ¿verdad? Porque ya todo el sistema está corrompido. Ya todo está corrompido y donde quiera que vayas, todo está corrompido, ¿verdad? Muchas veces también incluso ya no puedes tú opinar sobre cierto tema porque te puedes meter en problemas. Tú ya no puedes muchas veces, ¿verdad?, decir eso está mal, eso es incorrecto, porque tú te puedes meter en un problema. Y fíjense, en tiempos de Noé había algo que dice que había una depravación sexual. Por eso Dios trajo juicio a través del diluvio, ¿verdad? Incluso así como vemos que en Sodoma y Gomorra que Dios mandó fuego. ¿Pero por qué? ¿Por qué mandó fuego en Sodoma y Gomorra? Por la depravación sexual que había en aquellos tiempos, ¿verdad? Yo sé que muchas veces pues no nos gusta, hay veces que hablar sobre ciertos, le digo, esos temas de que, ay, ¿cómo que Dios va a traer juicios? Pero eso es lo que dice la palabra. Eso ya pasó en el diluvio, ya pasó, ¿cómo se llama? En Sodoma y Gomorra, y pues dice que más adelante también va a haber otro juicio. Amén. Pero fíjense algo que dice aquí. Fíjense cómo dice, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y fíjense, hasta lo que yo investigué, cuando dice toda carne, quiere decir que toda carne que existía ya estaba corrompida. E incluso se cree, ¿verdad? Eso es lo que yo investigué, que se cree que ya incluso el ser humano se estaba ya metiendo hasta con los animales. Por eso dice aquí toda carne. Ahora, ustedes pueden decir, ay, pues es algo como que fuerte. Pues es algo que hoy en día también se está haciendo. Ya, o sea, tú ves, digamos, ves las noticias y de repente, o sea, caray, ¿cómo? O sea, como les digo, la otra vez salió donde ha salido videos que ya el hijo se enamoró de la mamá. Ha salido videos. O que ya incluso en África, según hay playas donde pueden tener sexo así al aire libre, sin que nadie les diga nada. O sea, muchas cosas. Y como les digo, en aquellos tiempos estaba esa depravación. Pues hoy en día, ¿verdad? Dijéramos, ¿verdad? Hoy en día pues no nos quedamos cortos. La sociedad está así. Por eso el Señor dijo que cuando la sociedad esté como en aquellos tiempos, el Señor, Él va a venir. Por eso nosotros debemos de prepararnos, ¿verdad? Estar listos. Y como dice aquí que toda la carne estaba corrompida, es como les digo, ya la gente se estaba metiendo con los animales. Porque fíjense, ¿verdad? Sabemos que después del diluvio, cuando el Señor dio leyes, mandamientos, vemos que en Levítico 18
donde también se habla sobre no tener relaciones entre familiares. En Levítico 18, cuando usted tenga tiempo, lo lee toda esa lista y habla así donde está dando, ¿verdad?, la orden de no meterse con nuestros familiares cercanos, ni nada de eso, ni con la mamá, la hija, ni primo, ni nada de eso. Entonces, fíjense, hay algo interesante que dice en el versículo Levítico 18, 22 al 23. Estoy usando una versión diferente. Dice: no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es abominación. Dice: no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. O sea, hombre con hombre no se tiene que acostar, porque esa es una abominación para el Señor. En el versículo 23 dice: no tendrás trato sexual con ningún animal. No te hagas impuro por causa de él. Ninguna mujer tendrá trato sexual con ningún animal. Eso es una depravación. Uno puede decir, bueno, ahí nada más está diciendo, ¿por qué cree que lo dijo el Señor? Porque era algo que se estaba haciendo. Y recordemos que los israelitas habían salido de Egipto y eran prácticas que se hacían, ¿verdad?, en otros países. Por eso aquí Dios dijo: hey, no hagan ese tipo de cosas. Y como le digo, no es porque lo iban a hacer a futuro, sino que porque lo estaban haciendo. Amén. Y entonces, como les digo, ¿verdad?, hoy en día ya la sociedad de hoy en día está llegando muy lejos. Y si tú, o sea, muchas veces nosotros como cristianos, esta es nuestra verdad, esta es nuestra lectura, esto es lo que nosotros debemos de llenarnos de día a día, ¿verdad? Esta es nuestra guía, nuestra, ¿cómo le diré?, la que nos va a aconsejar todo. Pero muchas veces también, si tú tienes tiempo, puedes investigar otro tema alrededor de lo que pasa en tu alrededor, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando con la sociedad? Y así como eso, por ejemplo, la otra vez estaba yo viendo así que ya ves cuando de repente estás ahí en las redes sociales y pasa un video y luego dice: hey, esta persona hizo algo, y pues por curiosidad te pones a ver. Y entonces también estaba viendo de un video, pero le estoy diciendo, o sea, esto para que ustedes sepan cómo la maldad ha llegado, hasta dónde ha llegado la maldad. Y ustedes van a decir, bueno, como que ese tema de los días de Noé sí es un poquito fuerte. Ese tema también, como que sentí de hablarlo, porque yo estaba hablando con una compañera de trabajo. Y estamos ahí trabajando y ya empezamos a platicar de la palabra del Señor. Y entonces de repente, no sé cómo entramos al tema de Noé. Y entonces como que lo poco que platiqué, como que sentí, dije, pues vamos ¿verdad?, a predicarlo, a exponerlo, porque muchas veces no sabemos hasta qué tan profundo fue la maldad. Y ahora esa maldad que fue en aquellos tiempos, estamos igual el día de hoy. Por eso el Señor dijo: hey, así cuando esté, ustedes deben de prepararse. Y ahora, como les digo, ya ahorita estamos en esos tiempos. Miren, fíjense lo que dice Romanos 1:27. Romanos 1:27 dice: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lasciva unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Fíjense, recibiendo en sí misma la retribución debida a su extravío. Hoy en día nosotros podemos pensar, bueno, ¿el SIDA será un juicio de Dios? ¿Verdad? Porque sabemos que esa es una enfermedad muy peligrosa, es una enfermedad que el que la tiene, pues prácticamente es la muerte. Pero miren, se cree que esa enfermedad del SIDA, hay dos, como dicen, dos teorías, o dos explicaciones. Se cree que la enfermedad del SIDA viene de los animales, en especial de los monos. Entonces, ¿cómo llegó al ser humano? Si viene de los monos, ¿cómo llegó al ser humano? Se cree porque los científicos, hay gente que andaba por ahí, que se cree que una persona se metieron con los monos. Entonces, otra se cree que cuando los cazaban, cuando se cortaba, pues se transmitía a través de las que se cortan, ¿verdad?, la sangre. Entonces está eso. Pero bueno, ya está aquí, ¿verdad? Está en nuestra vida, está en el ser humano, esa enfermedad. Y uno puede decir, bueno, ¿por qué?
Por lo mismo, ¿verdad? De que muchas veces, ¿verdad? La gente tiende o sea, a meterse y anda contaminando a toda la gente, no le importa. Y entonces muchas veces también, como dicen, muchas veces los inocentes pagan por los malos. Porque muchas veces incluso ya sabemos que nacen niños enfermos, ¿verdad? De esa enfermedad que la transmite la sangre y todo eso, pero es por la culpa y en especial que, como les digo, ¿verdad? Estamos hablando en los tiempos de Noé, muchas veces esa enfermedad es muy común en la comunidad gay. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos están con una persona, luego se van con otra persona y así son ellos. Pero fíjese cómo dice Romanos 1:27, lo voy a leer en otra versión, dice: de este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron, ¿verdad? O sea, muchas veces hay muchas enfermedades, porque como dicen, muchas veces uno se lo busca, ¿verdad? Y como les digo, en especial con lo que está hablando Romanos, ¿verdad? Que dice que el hombre, ¿verdad? En vez de buscar a la mujer, ¿verdad? Dice que pues mejor se va con otro hombre. Pero así lo que vemos el día de hoy, ¿verdad? Todo lo que vemos el día de hoy no es nada fuera de lo que estaba pasando en los tiempos de Noé. Y fíjense, en Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades. Y eso es ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces así está el ser humano, ¿verdad? No tiene en cuenta a Dios. O sea, por ejemplo, Dios constituyó el matrimonio. ¿Entre quién? Hombre y mujer. Pero la gente o la sociedad de hoy no tiene en cuenta que Dios, ¿verdad?, es el que hizo el matrimonio entre una mujer y el hombre. Y ellos dicen: no, pues es que amor es amor. Yo puedo enamorarme de tal persona. E incluso, no sé si sabían también, pero hay una Biblia que le han quitado versículos y los han malinterpretado y dicen: recuerda cómo me parece que era Jonatán que dice que amaba a David, no sé si, ¿verdad? Y entonces ellos le dicen: ya ves cómo él amaba a un hombre, entonces también eso es amor. Pero sabemos, como pues se ha dicho, ¿verdad? No es de que uno, porque muchas veces han dicho: no, es que no tienes que meter tanto que la hermenéutica, teología, apología, no. Muchas veces nosotros debemos de entender esas ramas para que tú puedas saber lo que estaban diciendo. Porque si no, muchas veces tú nada más como lo tomas literal y entonces es cuando haces una falsa doctrina, falsa enseñanza. Pero es lo que les digo, ¿verdad? Como aquí dice, como esta gente no toma en cuenta el consejo de Dios, y muchas veces, ¿qué es lo que dice? Y léanlo ustedes, dice: Dios los entregó. No fue el diablo, no fue nada. Dice: Dios los entregó una mente reprobada. O sea, porque muchas veces el ser humano busca los deseos de su corazón. Muchas veces, ¿verdad? Sabemos, como dice un hermano, o sea, si hay cierto, o sea, un cigarro, lo único que tú tienes que decir es: no quiero, ¿verdad? Pero no es porque, no es que el diablo me dijo, no, pues ahí está la tentación, pero simplemente no quiero y ya. Pero bueno, aquí como dice Dios, o sea, Dios los entregó, o sea, como diciendo: bueno, eso es lo que ustedes quieren, eso les gusta. Sabemos que a Noé se le dieron 120 años que les predicó. ¿Y quién aceptó el mensaje? ¿Quién se quiso meter al arca? Nadie. Lo tiraron a loco. Ellos seguían haciendo lo mismo. La palabra del Señor dice que ellos comían, se casaban, se daban en casamiento. Oye, cuando dice comían y todo eso, es como decir que ellos estaban disfrutando de la vida. Y como les digo, muchas veces es lo que vemos, les digo, el día de hoy allá afuera. Nosotros sabemos que nosotros debemos ser luz, ¿verdad?, para aquellos. Y pues así como un día nosotros el Señor nos alcanzó, ¿verdad?, también va a alcanzar a ellos. Pero vemos que la gente no se preocupa por las cosas de Dios. Y muchas veces, como se ha predicado aquí, tú vas a ir al cine y va uno corriendo temprano porque los boletos se van a acabar y todo. Y debemos estar las 2 o 3 horas en el cine. Y para las cosas de Dios, a la iglesia,
Me estaba diciendo también un compañero que ya dice que ya como de 15 días o un mes ya había comprado su boleto para la película que salió ayer o antier, la de Wakanda Forever, ¿no? Y sí, ¿no? Pero me dijo él que ya la había comprado desde hace 15 días, imagínense. Imagínense, o sea, a lo que voy, como él, o sea, se había ya prevenido. Pero muchas veces le digo, él no es creyente, ¿verdad? Pero, o sea, muchas veces cómo se preparan ellos para las cosas que a ellos les gusta. Ay, bueno. Amén, amén, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice que en los días de Noé se casaban y se daban en casamiento. ¿Saben por qué dice esto? Porque no estaban respetando el diseño de Dios sobre el matrimonio. El Señor, ¿verdad? En Mateo 24 nos dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Ahora, ¿hay algo malo en casarse? ¿Verdad que no? Es bueno, ¿verdad? Es una bendición del Señor. Pero fíjense, aquí lo que dice, sabiendo lo que pasaba en los días de Noé, dice que ellos no se casaban hasta que la muerte los separaba, sino que ellos dijéramos, ahorita estaban con una persona, luego con otra y así, ¿verdad? Como el quien dice que les gustaba tener varias mujeres. Y a lo mejor uno puede decir, bueno, pero es que eso era permitido antes, y no como, ¿verdad? Cómo se iba a poblar aquí la humanidad. Pero ese no era el diseño de Dios. Eso no fue el diseño de Dios. Fíjense que en Mateo 19, del 3 en adelante, nos dice, entonces vinieron a él los fariseos, cuando el Señor Jesucristo estaba hablando del matrimonio, vinieron los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Las causas eran en la forma... A ver, ¿qué son las causas? Son como, por ejemplo, si no sabes cocinar, tú la puedes darle divorcio. Esas son como las causas. Dice, o sea, ¿cómo se podría decir? Ayúdenme, hermanos. Pero bueno, o sea, por ejemplo, un ejemplo, si no te gustaba cómo se peinaba, esas eran causas. Entonces por eso dice, por cualquier causa. Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Dice, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Fue por la dureza del ser humano. Por eso ya en 1 Corintios 7 me parece, ahí habla. También si, ¿verdad? Muchas veces el ser humano, ¿verdad? No vas a estar con una persona que haga violencia en el hogar, ¿verdad? Ahí en 1 Corintios 7 habla acerca del matrimonio, de todo eso, los divorcios y todo eso. Pero dice por la dureza del corazón. Y hoy en día, ¿qué es lo que vemos? Muchas veces una mujer se queda con un esposo que es bien violento y todo eso. ¿Y qué pasa al último? La mata. Por eso el Señor dice, pues ese no es el diseño de Dios, pero hay veces que es mejor eso, que se separe. Le digo, en 1 Corintios 7 está, para que lo quieran leer todo eso. Entonces, pero dice que por la dureza del corazón del ser humano. E incluso un hombre llamado Lamec dice que él fue el que empezó con la poligamia, que ya sabemos la poligamia es tener varias mujeres, ¿verdad? Dios no lo mandó, pero dice en Génesis 4 al 19, Génesis 4, 19 dice, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Dice que él tomó para él 2 mujeres. O sea, ese no era el diseño de Dios, pero pues él dijo, no, pues aquí hay mujeres, ¿verdad? Para agarrar. Y entonces nosotros si nos regresamos a 50 años atrás o tal vez hasta 100, o por qué no 20 años atrás, el divorcio no era común en la sociedad. Pero hoy en día vemos que es algo normal.
¿verdad? Porque ya no vemos que esté bien cimentado un matrimonio, ¿verdad? Por cualquier cosa, ya sea por muchas cosas que pasan, pero como dijo el Señor, el diseño del matrimonio fue que fuera para siempre. Vamos al final, hermanos, amén. Y entonces, antes de que Dios mandara el diluvio, Él les advirtió. Él les advirtió. En Génesis 6:13, porque sabemos que Dios hoy en día nos está advirtiendo, ¿verdad? Yo también cuando yo aquí vine a conocer del Señor, y yo como muchas veces lo he dicho, tal vez por la dureza de mi corazón, no lo pude conocer en México, porque en México hubo 2 o 3 personas que fueron a predicarme. Y yo me acuerdo que me predicaron así bien bonito. Me acuerdo del muchacho que era un amigo y me hablaba bien bonito del Señor Jesús. Y yo decía yo, qué aburrido, ahorita no tengo tiempo. Y como yo andaba, como dicen, en mi mundo, yo decía yo, no, yo estoy mejor aquí. Pero vemos que como quiera el Señor, ¿verdad? Ahí está. Sea como sea el hombre maldadoso, lo que sea, perverso, ahí está la palabra de Dios. Ahí está la palabra de Dios. O sea, Dios no va a hacer algo sin que, como que digan, es que yo no sabía. No, ¿cómo no? Allá arriba no vamos a llegar con pretextos. El Señor va a decir, hey, ¿te acuerdas cuando predicaron? ¿Te acuerdas que tú escuchaste un mensaje en la radio, en internet? O tu primo, tu amigo era cristiano que te invitaba, te habló. Ahí no van a estar con que no, es que yo no sabía y nada de eso, ¿verdad? Pero dice Génesis 6:13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y entonces aquí vemos que Dios no solo mandó a Noé a construir el arca, sino que también a predicarles del juicio que venía. Pero ¿qué es lo que pasaba? Ya lo dije hace rato, la gente lo tomaba a loco a Noé. Bueno, yo me imagino, ¿verdad? Porque dice que tenía como 600 años Noé. Imagínense, a lo mejor no falta que diría, ese viejito, ¿verdad? Está loco. No falta que por ahí alguno que decía, ¿va? Porque hoy en día ya no respetan a los adultos. Hoy en día ya no respetan a los adultos. Y pues en aquellos tiempos me imagino que ha de haber sido igual. Decía, ese viejito no está dando lata con el evangelio, ¿verdad? Pero fíjense que es lo que dice, que el evangelio de la cruz, ¿verdad? Es locura para los que se pierden, mas para nosotros es poder de Dios para la salvación, ¿verdad? Para la gente que se pierde, lo que estamos hoy en día, venir 2 horas a la iglesia, no, yo prefiero mejor ir a otro lugar, yo prefiero desvelarme y dormir hasta las 12, no hay problema. Porque para ellos, tú estás aquí, es perder tiempo, estás como que loco. Pero es lo que dice la Escritura, para ellos es locura. Todo esto es locura. Fíjense que en 2 de Pedro 2:5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, por eso les digo, aparte de que Noé hizo el arca, también, ¿verdad? Era pregonero, era un predicador, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Y por qué no le hicieron caso a Noé sobre el juicio que venía? Porque la sociedad, como les dije, estaba contenta como vivía. Y hoy en día es lo que podemos ver el día de hoy con nuestra sociedad. La sociedad está contenta así como vive. La sociedad está feliz así como está pensando en sí mismo. Como siempre se ha dicho, la palabra del Señor, ¿verdad?, nos dice que Dios va a agregar a los que tienen que ser salvos, ¿verdad? Pero hoy en día las iglesias, ¿verdad? ¿Cómo le diré? La asistencia muchas veces es muy poca. Porque como les digo, tú invitas a tu familiar, a tu amigo, a tu primo y él está contento como está, ¿verdad? Tú invitas a cualquier persona a la iglesia, invítalos al baile, invítalos al cine, invítalos a lo mejor a algún concierto, ¿verdad? Invítalos a otro tipo de cosas y ahí van a estar, pero invítalos a la iglesia. Y son muy pocos los que en verdad quieran asistir, ¿verdad? Sabemos que como quiera el Señor tiene su tiempo para ellos, pero imagínense qué pasara si el Señor viniera hoy.
Y la persona que estás invitando te dijo que para mañana o pasado. ¿Eh? Así es que, como les digo, esta generación ya ha sido advertida, así como fue en los días de Noé, también el día de hoy. Hay muchos predicadores, por falta de la palabra no hay excusas. Tú ves en YouTube, cualquier red social, hay palabra, hay donde quiera, hay conocimiento del Señor. Pero ahora que la gente quiera saber de las cosas de Dios, ya esa parte. Ya en Génesis 6:17 dice: he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Nosotros no sabemos, no dice aquí, ¿verdad? Cuando fue el diluvio no sabemos cómo estaba el día. Tal vez estaba un día así como hoy soleado, o hacía frío. Y no les voy a decir que estaba lloviendo, ¿va? Porque pues todavía no llovía en aquellos tiempos. Pero ¿qué tal si la gente estaba descansando? ¿Qué tal si la gente estaba desvelada después de haberse ido a disfrutar de la noche? No sabemos, ¿verdad? Porque como dijo, ya el Señor dijo, ya entró el último animal, yo cierro la puerta y ahora sí, lo que viene. Y así, fíjense que, pero todo esto pasó también porque la gente de aquellos tiempos, ¿verdad?, no creía de lo que iba a pasar. No creía que Dios iba a mandar un diluvio, como les digo, porque en aquellos tiempos no llovía, no sabían. Y ya ve que muchas veces nosotros decimos, no, es que al último momento yo me arrepiento, ¿verdad? Acepto al Señor y pues ya me voy con Él al último. Tal vez puede suceder, tal vez. Pero fíjense que el Señor dice que de la abundancia que hay en tu corazón, habla la boca. Imagínense una persona que ha sido grosera siempre, que de malas palabras, y el día que lo ve, o sea, que ve la muerte así a segundos, ¿ustedes creen que va a pensar, Señor Jesucristo, qué es lo que va a pensar? ¿Qué es lo que va a salir de su boca? Puras maldiciones. Es por ejemplo, la otra vez que creo en el terremoto que hubo en México en el 2019 me parece, se me hizo así, como que se me vino a mi mente ese versículo, porque yo vi un video donde estaban unas personas que estaban grabando el temblor y estaban diciendo de todo, que estaban quién sabe qué, y puras groserías. Y entonces también pasó donde unos cristianos estaban grabando el video y ellos empezaron a decir, Señor, nos arrepentimos, Señor, te pedimos que tú tengas control de esto. ¿Qué es lo que pasa? De la abundancia que hay en tu corazón, habla la boca. Por eso muchas veces, ¿verdad? Uno dice, no, ya hasta el último momento me arrepiento. Puede que sí tengas la oportunidad, pero si en tu corazón hay pura maldad, ya cuando veas la muerte no creo que vas a pedir, ¿verdad?, que el Señor te salve. Y fíjense que, ya para terminar, ¿verdad?, Génesis 2:4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuesen en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase a la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Ahora, cuando Dios mandó el diluvio en Génesis 7:6 dice, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastre sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Aquí, fíjense, algo también que yo había investigado, se cree
que aquí como dice que las aguas del abismo, ¿verdad? Todo el agua salió. Dice que esas aguas eran aguas calientes. Imagínense, era agua que estaba hirviendo. Ahora sí, como dicen, ahí andaban pelando gallos, ¿verdad? O pelando gallinas, ¿no? Imagínense, o sea, por eso la gente, ¿cómo ha de ver, ahora sí, sufrido? Porque dicen que esa agua y estaba hirviendo. Y eso es lo que pasó, ¿verdad? Que cuando el Señor dijo, tal día, tal fecha va a pasar esto, va a venir, ¿verdad? Es tiempo de que se cierre la puerta. Ahorita nosotros sabemos que nuestra puerta es el Señor Jesucristo, nuestra arca de salvación, ¿verdad? Para toda la gente. En aquellos tiempos, en el diluvio fue un barco, fue, ¿verdad?, el arca. Hoy en nuestros días es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Hay veces que nosotros, ¿verdad?, es mejor muchas veces no saber el día exacto de la venida del Señor, porque si la sabemos, hasta muchas veces nosotros podemos perdernos por lo mismo que diciendo, falta un año, entonces todavía tengo tiempo de arrepentirme. Pero nosotros, ¿verdad?, debemos estar preparados día a día para la venida del Señor. Amén. Y si nosotros en nuestra vida que vamos caminando fallamos, pidámosle perdón al Señor, ¿verdad? Porque Él está presto para perdonarnos. Y este mensaje, hermanos, no es para tener miedo, porque nosotros, ¿verdad?, estamos firmes en el Señor. Nosotros estamos firmes en su palabra. Pero es también para nosotros decirle a nuestros amigos, a nuestros familiares, que el Señor no tarda en venir. Y todo eso se está viendo con lo que está pasando alrededor de nosotros. Todo lo que pasa alrededor de nosotros ya son las señales que el Señor viene. Ya desde cuando, yo creo que a muchos, y es algo que muchos tienen, que dicen, pero ¿desde cuándo han dicho que viene? ¿Desde cuándo? Para nosotros pueden ser otros 500 años más, pero para el Señor, como dice, son días, son segundos. Así es que nosotros, ¿verdad?, debemos de pararnos firmes en lo que nosotros creemos. Debemos decirle a nuestros familiares y amigos, ¿verdad?, que solamente hay un camino para la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos, y como bueno, siempre le hemos dicho, hermanos, si gustan pasar aquí al altar, hermanos, para orar, y uno va a decir, bueno, ¿qué vamos a orar? Vamos a orar de lo que hablamos el día de hoy, hermanos. Vamos a orar por nuestros hermanos, por nuestros familiares, por nuestros amigos, para pedirle, ¿verdad?, que así como el Señor advirtió con Noé, que a nosotros, ¿verdad?, también nos haga pregoneros de la palabra del Señor. Pasen, mis hermanos, y vamos a orar. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, en esta hora, Señor Jesucristo, te damos gracias por esta palabra que recibimos el día de hoy, Padre Santo. Esta palabra que nos anima, que nos exhorta, Padre Santo, a que nos paremos firmes, Padre Santo, a que sigamos adelante peleando la buena batalla de la fe, Señor. Así como en aquellos tiempos del día de Noé, que la gente se deleitaba en hacer sus cosas, en la maldad, en el pecado, y es lo que vemos el día de hoy, Padre Santo. Sabemos que tu venida está cerca, sabemos que tú vienes pronto, Padre Santo. Tú estás esperando esta iglesia que esté lista, que esté preparada, Padre Santo. Ayúdanos a estar limpios para tu venida, Señor Jesucristo, porque así como aprendimos el día de hoy, que tú vas a venir como en los días de Noé. Y ya vemos, Padre Santo, que hoy ya hemos rebasado, Padre Santo. La sociedad se deleita en el pecado, Padre Santo. Pero ayúdanos a nosotros a hacer luz para aquellos que están en tiniebla, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, a ser pregoneros de la palabra de Dios. Que no tengamos miedo, Padre Santo, de predicar el Evangelio. Que ayúdanos, Padre Santo, a predicar tu palabra al amigo, al hermano, a mis compañeros de trabajo, Padre Santo, para que ellos conozcan, Señor Jesucristo, que tú eres el único Dios verdadero. Gracias, Señor Jesucristo, por todo lo bueno que tú has sido con nosotros, Padre Santo. Te pedimos, Padre Santo, por esta iglesia, Padre Santo, que siga adelante, Padre Santo, predicando tu verdad, Padre Santo. Te pedimos por este pueblo que está aquí unido, Padre Santo, en oración, Padre Santo, pidiendo, Padre Santo, que nos ayudes a seguir adelante.
Gracias, Padre, te alabo, te glorifico. Gracias, Señor. Ayúdanos también, Padre Santo, cuando nosotros vayamos en mal camino, que tu Espíritu, Padre Santo, nos redarguya, Señor, a seguir adelante, a enderezar nuestro camino. Gracias, Padre, por ser bueno, por ser misericordioso. Así que, como dice tu palabra, que por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos, Padre Santo. Gracias, Señor, por ser misericordioso. Gracias, Padre, te alabamos, te glorificamos. Gracias, mi Señor. Sigamos orando, pongamos a nuestros familiares, a nuestros amigos en oración, para que lleguen a conocer al Señor Jesucristo. Sí, Padre, te alabamos, Padre, te alabamos, te glorificamos. Gracias, Señor, gracias, Padre. Devoto, como anillo en santa unión, como voto probado, como antiguos pactos son. Tu amor permanece en la tempestad, por encima de todo, del medio de piedad. Fiel has sido tú y siempre lo serás. Te das en mi lugar y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. 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 Nuestro ser y al débil levantas, nos llenas de poder, de blanco me vistes para ser como tú, y vienes por tu novia, brillando con tu luz y puesta en libertad de culpa, santidad. Nuevo nombre tendrá y es por eso